Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva reacción y el día de hoy vamos a estar viendo este de Dave Post que me habéis recomendado en el Discord y que se titula ¿Qué pasa con Disney y Star Wars? Así que vamos allá, la miniatura pone precisamente eso, anti-Star Wars, así que veamos qué tal. No conocía el canal, así que será toda una sorpresa para mí. Vamos a verlo. Buf, tremendo ya. Hace más de 20 años, muchos de nosotros, aún siendo niños, nos dimos cita en las Ujú. salas de cine para ver la última entrega de la trilogía de las precuelas de Star Wars. Revenge of the Sith fue el evento más grande del año y me atrevería a decir que de la década. Y aunque en 2005 las precuelas no fueron tan bien recibidas, con el tiempo la gente ha aprendido a apreciarlas. Ujú. Siendo Revenge of the Sith incluso considerada por muchos la mejor entrega de toda la saga, la caída de Anakin Skywalker, el resurgimiento de los Sith y el nacimiento del Imperio fue algo increíble de ver en pantalla. La emoción de ver a Qué nuevos envidia. héroes y de regresar a una galaxia muy lejana fue algo que muchos de nosotros pensamos que Star Wars nunca volvería a entregarnos. Y a pesar de que Clone Wars, los videojuegos y demás entregas de la franquicia fueron buenas, muchos de nosotros esperábamos por fin el Una momento en que película, Star claro. Wars nos diera cita de regreso en las salas de cine. Y por fin, en 2016, 11 años después del estreno de Revenge of the Sith, una vez más todo parecía repetirse. Las redes sociales se inundaron de hype. Star Wars por fin regresaba a la pantalla grande y lo hacía de la mano de Disney, y como no podía ser de otra manera, fue un rotundo éxito. Force Awakens abarrotó de nuevo las salas de cine y para Disney la franquicia se convirtió en una impresora de dinero que les recuperó lo que pagaron a George con una sola entrega, pero algo no terminó de Bueno, depende, no solo con esa entrega, porque luego los cines se quedan la mitad y bueno, pero digamos que sí que lo rentabilizaron al máximo. cerrar con esta nueva película. Rápidamente nos dimos cuenta cómo en vez de ser una historia por sí misma, J.J. Abrams hizo un collage de guiños y cameos dedicado a hacernos recordar la trilogía original una y otra Collage. vez, pero nunca las precuelas, lanzando un mensaje no tan sutil de que él estaba aquí para hacer bien lo que George Lucas a sus ojos había hecho mal. Estoy seguro que en su mente él pensó que la fuerza nos libre de tener una escena donde se discuta el momento político y social de la galaxia, porque eso te puede recordar a a Phantom Menace. Y recuerda, no te gustó Phantom Menace. Abrams olvidó que lo que hizo grande la trilogía original no fue uno que otro efecto práctico, no usar cámaras digitales o grabar en locaciones, fue la historia. Lucas Ajá. no hizo de Yoda una marioneta para decir, miren la practicidad de cómo está construido este personaje. Solamente era un personaje. Las cosas en la pantalla estaban ahí porque eran cosas, eran herramientas para utilizarse, no eran cameos apelando a la nostalgia del espectador. Huir. Esto es interesante porque lo menciona George Lucas, no voy a parar mucho en este vídeo porque es largo y tampoco quiero hacerlo aquí excesivamente pesado, pero George Lucas lo dice en un comentario de los archivos de Star Wars, que para la trilogía original el que no hubiese tecnología suficiente para poder hacer lo que él quisiera hizo que tuviera que improvisar no, pero que pensar primero sí qué era lo necesario y qué no lo era tanto, y entonces acoplar la tecnología a las ideas que tenía él, no al revés. Entonces primero priorizaba la idea y luego veía si la podía hacer o cómo podía trasladarlo. Dice que con las precuelas ya empezó a cambiar un poquito con lo de los efectos digitales. Dice, si yo quería poner a un alienígena azul con alas volando al lado de Qui-Gon, lo podía hacer, mientras que en la trilogía original no. Entonces a partir de ahí ya es, oye, ¿por qué no? ¿No? Para poner cualquier cosa, pues ya hacemos a este personaje lo más irreal posible. Eso es interesante. De tu propia franquicia solamente trae más problemas de los que resuelve. Las precuelas fueron criticadas por ser demasiado serias y demasiado acartonadas, dejando de lado la Ujú. ligereza de la trilogía original, algo que Disney llevó como siempre al extremo, diluyendo su propia El humor trama Disney. en algo prácticamente inexistente, ya que, bueno, lo que hacía especial a Star Wars a ojos de estos nuevos ejecutivos, aparte del dinero, era la potencial marvelización de Star Wars. Ahí está. La homogeneización de todas las franquicias. Ujú. Con Disney sobre todo.
Crear un molde a partir de A New Hope y Empire, argumentando que las precuelas fueron variaciones fracasadas de esta fórmula. Una de las mejores partes de la saga de Lucas es que contiene una historia para niños, un thriller político, una ópera apocalíptica, una aventura, una tragedia griega y una obra clásica acerca de la moralidad. Si Lucas hubiera trabajado para crear un molde, irónicamente hubiera creado algo completamente distinto a lo que nosotros entendemos por Star Wars. Y aunque muchos le dimos el beneficio de la duda a esta nueva era, vaya, Lucas también cometió errores, no podemos esperar que Disney lo tenga todo perfecto a la primera. Pero si saltamos hasta el 2019, el fiasco que fue Rise of Skywalker como conclusión para una trilogía de películas cuyo calificativo menos agresivo es olvidable, hizo que por primera vez Disney considerara que tal vez Star Wars no era la impresora de dinero que pensaron que habían comprado. Y la relación con nosotros los fans se tornó más como la relación que Anakin tenía con la arena. Pero creo que esto ya fue antes. La relación de Disney con los fans ya empezó a deteriorarse con el episodio 8. Like sand. It's coarse, Va. rough and irritating, and it gets everywhere. No solo las secuelas eran plásticas y carentes de toda identidad, sino que siguiendo el espíritu de crear algo propio y arreglar los errores de Lucas, terminaron destruyendo a uno de los personajes más amados de toda la historia del cine. Lo que hicieron con Luke Skywalker debería considerarse un crimen de lesa humanidad. La audiencia no logró empatizar con absolutamente nada que estaba viendo en la pantalla. Si alguien moría, realmente no pasaba nada, no sentías nada. Vaya, incluso cuando nos mostraron cómo supuestamente Chewbacca murió, aún recuerdo cómo todos en la sala de cine se voltearon a ver como diciendo, ¿qué es esta pendejada? En vez de decir, se acaba de morir Chewbacca. Incluso la misma muerte de Luke Skywalker cayó como un alivio para no tener que seguir viendo cómo maltrataban a Mark Hamill, y el hecho de traer de nuevo a Palpatine no fue solo, sino otro intento barato de baitear nostalgia, y vaya, fue una cachetada a la misma redención de Darth Vader. Todo. Lo está diciendo muy bien este youtuber, perdón que no me acuerde del nombre, Dave Post. Muy bien. Like. O sea, resume muy bien mi propio pensamiento también. Sí, lo sintetiza muy bien, correcto. Lo que se había planteado no importa. Y aunque las secuelas a ojos de cualquier métrica fueron un absoluto éxito para Disney, dentro de las oficinas del ratón, la recepción por parte de los fans y el hecho de que proyectos como Solo y Rogue One, a pesar de no ser malos proyectos en solitario, el hecho de que hayan fallado en apalancarse de la atracción que generó la trilogía de las secuelas prendió muchas alarmas. Bueno, Rogue One sí se ganó el cariño del público en general. Solo las 3 personas que la han visto, de las cuales 2 soy yo, pues ya no tanto. Pero Rogue One sí. Y sobre todo, bueno, ahora, ¿no? Cuando hizo este vídeo supongo que no habría salido Andor, o quizás sí porque es de hace un año. Pero sobre todo a raíz de Andor también se le ha dado más importancia a esa película. Pero yo creo que fue bien recibida, ya digo, no es una maravilla. En mi opinión creo que se la sobrevalora demasiado hasta cierto punto, pero yo creo que juega en otra liga distinta a Han Solo. Que muchos ejecutivos se tuvieron que voltear a ver las caras y hacerse una pregunta que pensaron que no se tendrían que hacer hasta dentro de 20 años. ¿Qué hacemos ahora con Star Wars? Llegando a la respuesta más lógica y más obvia a la que iba a llegar un ejecutivo de una transnacional. Exprímelo hasta que la gente deje de consumir las cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que buscamos en Star Wars? ¿Acaso es solo nostalgia? Bueno, para entender esto debemos empezar en un lugar, así que vamos de regreso al inicio. ¿Qué inicio? El inicio. Va a caer el copy, hijo mío. Pero bueno, da igual, no pasa nada. A New Hope se estrenó como un proyecto netamente personal del entonces joven George Lucas, sin tener ni idea de que estaba creando una de las sagas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos y más lucrativa también, poniendo todos sus ahorros en la línea para llevar a cabo su visión y ayudándose también de muchos otros jóvenes talentos que sentían la misma pasión por contar esta historia. Este es uno de los puntos clave que poca gente menciona. George Lucas puede tener sus fallos, pero algo que tenía y que se le daba muy bien era el olfato para rodearse de gente igual o más talentosa que él.
Cuando vemos la película, al inicio de esta aventura, comenzamos sin ningún tipo de contexto más que el que nos entrega el ahora clásico text scroll del inicio. Todo lo que sabemos es que en una galaxia muy lejana, algo llamado Imperio Galáctico está siendo atacado por una fuerza rebelde que lograron robar los planos de una superarma capaz de destruir planetas llamada la Estrella de la Muerte. Y lo primero que vemos es que están persiguiendo a una princesa que tiene los planos. Esto es importante porque si hay algo que la trilogía original hizo de forma magistral es quitarnos de enfrente todo el trabajo pesado y meternos de lleno a una galaxia en guerra, a la estética retrofuturista y a los efectos visuales. Cuando pasamos por la secuencia inicial, llegamos a uno de los momentos más icónicos del cine. Todo el inicio es espectacularmente genial. El mundo Aunque ordinario. aún no tenemos idea de quién es el Imperio ni por qué todo esto importa, solamente con ver a Vader por primera vez podemos intuir quién es el villano, acompañado de un sinnúmero de soldados sin rostro con pésima puntería. El mundo se va construyendo conforme avanzamos con la película, hasta llegar a una escena que expande aún más nuestra galaxia y nos da todo lo que necesitamos saber. Until this battle station is fully operational, we are vulnerable. The Rebel Alliance is too well equipped. They're more dangerous than you realize. Dangerous to your Starfleet, Commander, not to this battle station. The rebellion will continue to gain us support in the Imperial Senate. The as long- Imperial Senate will no longer be of any concern to us. I have just received word that the Emperor has dissolved the Council permanently. The last remnants of the old Republic have been swept away. Ok. Entonces el Imperio tiene sometida a la galaxia a base del miedo y los rebeldes están luchando por liberarse de esta dictadura que ¿Quién pidió reemplazó a una contexto? república. Ahí Y lo al parecer son una fuerza muy grande para que sean considerados una amenaza real al Imperio, por lo que entonces podemos concluir que muchísima gente está del lado de los rebeldes. Vaya, entonces eso quiere decir que este Imperio deben de ser unos verdaderos hijos de la chingada para que tanta gente los odie. Por si no había Algo que quedado se nos claro. es confirmado cuando obligan a ver a Leia cómo destruyen su mundo y queman vivos a los tíos de Luke porque sí, por si nos quedaba alguna duda de Ahí quiénes está. eran los malos. Y solamente Directo ya con al esto grano. tenemos todo el objetivo de la trilogía original: vencer al Imperio, derrotar al régimen, lograr que la gente de la galaxia pueda vivir en libertad y sin miedo a que pase lo que clásico, pasó con claro. Alderaan. Y aunque los sables de luz y la fuerza son cool, todo este misticismo cósmico y enanos verdes alucines solamente se concentra en que 5 personas de los miles de millones de humanos y otras razas que seguramente viven bajo el yugo del Imperio y las arbitrariedades de cada día. Y ya sea que empatices con la historia de Luke, con las causas de la Alianza Rebelde o incluso con la picardía de Han y Chewie, el encanto que tenía la trilogía original te atrapa rápidamente y realmente hace que te preocupes por esta gente que no existe. La esperanza que encontramos en la primera derrota del Imperio se nos es arrebatada en la segunda entrega, donde la oscuridad toma venganza Por eso contra es la una de Alianza las Rebelde. favoritas Y es de la finalmente donde sobre una luna boscosa, donde toda la magnificencia y poderío infinito del Imperio encontró su fin, donde Darth Vader encontró su redención a través de Luke, y el futuro por primera vez no se veía tan oscuro en vista del nacimiento de una nueva república. Y a pesar de todo, Habla muy bien. Escribe muy bien este chico. Me gusta. Approve. y algunos momentos absurdos de la saga, la magia que tenía esta galaxia muy lejana enamoró y continúa enamorando a miles de personas a lo largo de todo el mundo, ya Porque estas son cosas que obedecen a una narrativa general. Tenía claro, obviamente no en la cuarta, pero en la propia cuarta película, me refiero a Una Nueva Esperanza, te da todo el contexto, te da un planteamiento, un nudo y un desenlace. Pero luego con la 5 y la 6 consiguen estirar esa historia a un desenlace ya para una trilogía. Y lo hace muy bien la historia. Puedes diferenciar exactamente cuáles son sus partes, que el contexto encaja, está bien desarrollado. Y luego, esas partes como los Ewoks, como etcétera, otras partes que quizá a la gente le decepcionó, como que haya una segunda estrella de la muerte, son como detalles que puedes incluso ignorar o descartar hasta cierto punto porque la historia sigue funcionando, porque hay una línea gruesa de significado a lo largo de toda la trilogía. Y pasa lo mismo con las precuelas. Te puede gustar o no la amenaza fantasma o el ataque de los clones, pero desde el principio ya sabes a dónde va a ir. Te encamina hacia algo. Supongo que esto lo mencionará, pero a diferencia de las secuelas, ¿no? Que empieza la primera película, ya no sabes por dónde va a ir, luego empieza el episodio 8, no sabes por dónde va a ir, y luego el 9
tampoco. O sea, no hay una línea clara. Y lo principal para contar una historia es saber por dónde va a ir. Cuáles van a ser sus etapas, dónde está el principio, dónde está el final y cuál va a ser el conflicto principal. Pero la trilogía original en ese sentido a mí por eso me gusta muchísimo, porque es muy clara y muy sencilla en ese aspecto. Que la meta y el mensaje es algo con lo que podemos resonar todos, vivir Además, en paz, con ujú, libertad, sin miedo a la que una fuerza universalidad. opresora tiránica vuele en nuestra casa porque sí, no importa qué tan poderoso sea el enemigo, si la gente trabaja unida para lograr una meta en común, la esperanza realmente es lo único que debe morir. La universalidad de este mensaje fue lo que realmente está. hizo especial Star Wars, de la mano a que George Lucas realmente nunca se escondió, nunca escondió los ideales que quería plasmar en la pantalla. El imperio totalitarista que se cree la policía del universo y que puede destruir casi cualquier planeta que no se alinee con sus intereses o simplemente destruirlo porque lo considera inferior, realmente no es algo a lo que se le tenga que dedicar mucho tiempo para descubrir a quién está retratando. La persona de verdad que les diga que la trilogía original nunca se trató de la política de la galaxia les está mintiendo. Y esto, increíblemente, Pero es no donde solo. los nuevos productos No solo, porque no es que la historia obedezca a la política, sino que la historia funciona con la política. No es que, oye, quiero contar esto, pero me invento una historia así, ok. Desde cierto punto de vista es así. Pero primero prima la historia. Yo te quiero contar cómo Luke pasa de esto a esto, cómo hay una alianza rebelde que se opone al imperio, cómo ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y luego ya pues te voy metiendo como referencias a cosas que a lo mejor yo como director, George Lucas, pues estoy más a favor o más en contra. Pero la historia funciona. Y eso es lo importante. fallan. Toda esta carencia de alma y de mensaje, aparte del hecho de que constantemente se estaban escondiendo de crear escenas que nos dieran contexto de la actualidad de la galaxia, porque de nuevo, eso podría recordarte a los supuestos errores que tuvo George y no te gustaron esos errores, nos dejó con una trilogía que no solamente era antiprecuelas, era anti-Star Wars. ¿Va a ir a por las precuelas ahora? Sí. Seguro. 30 años después, The Phantom Menace nos trajo de regreso al cine, con el mismo sentimiento que A New Hope, introduciéndonos a los últimos años de la República Galáctica. Los Jedi no eran dos ancianos exiliados que pusieron toda su fe en un granjero de un planeta al borde de la galaxia. Eran la policía que mantenía el control de todo, y a lo largo de 3 entregas vimos el plan del entonces canciller Palpatine para asegurar el resurgimiento de los Sith. Vimos al viejo Ben Kenobi encargado de los primeros pasos de Luke en el conocimiento de la fuerza, como un joven Padawan deseoso de aventura y conocimiento, y ahora quien necesitaba ayuda no era una princesa fugitiva, sino una reina captiva. El rescate de Padme nos trae de nuevo a nuestro querido Tatooine, antes de que los Stormtroopers cocinaran a los tíos de Luke, y es aquí donde de nuevo encontramos a nuestro elegido. Para muchos todo esto es un vil y descarado reciclaje, pero bueno, como diría Lucas, Again, it's like poetry, so if they rhyme, every stanza kind of rhymes with the last one. Hopefully it'll work. y aunque esta nueva película trataba de tomarse más en serio a sí misma, también tenía sus momentos absurdos de ligereza. Lo que antes fueron los Ewoks ahora es Misa Jar Jar. La liberación de Naboo del asedio de la Federación de Comercio fue la excusa bajo la cual los Sith hundieron a la galaxia en una guerra innecesaria y el momento en el que nuestro próximo emperador comenzó a solidificar su propio poder, utilizando el derecho de la misma república de defenderse de cualquier amenaza a su Para soberanía bajo militarizarse, poderes casi autocráticos y sustentándose en un sentimiento militarista cada vez mayor entre Chapo, muy bien. Bravo, bravo, bravo. las altas esferas de la política galáctica. Lo que hizo que el plan del emperador fuera tan insidioso, como bien decía su nombre, fue el siempre jugar a dos bandas y hacer pensar a los Jedi que el separatismo de los mundos de la Federación era una trampa secreta de los Sith para regresar al ojo público. Y no sé ustedes, pero para mí la primera revelación de un Sith en casi más de un milenio es uno de los momentos más icónicos de toda la franquicia. Sí, claro. Que luego en realidad no hizo mucho. No tenía mucho contexto, pero... We'll handle this. We'll take the long way. Uf, ya casi 2 décadas desde que vi este momento por primera vez y juro que no le piden nada a las producciones actuales. Además de que muy seguramente John Williams incendió su estudio componiendo Duel of Fates. Rasca.
Uno de los mejores Toda la duelos. trama de Naboo sirvió como el detonante de la Guerra de los Clones, un ejército encargado por los Sith a nombre de los Jedi que no pudieron rechazar en vista de una guerra inminente, ya que ellos solos no podrían defender a la galaxia, lo cual nos quedó bastante claro viendo su performance tan mediocre en las arenas de Geonosis antes de que Yoda llegara al rescate. Episodio 2 es justamente criticado como el peor de las precuelas por sus diálogos memorables y actuaciones sutiles. And not just the men. Pero al menos muestra emociones, no como ciertas piedras And que the hay por ahí. children, too. Pero a pesar de los problemas, el hecho de ver cómo los supuestos guardianes de la paz no tuvieron empacho en mandar a niños a la guerra, y a ojos de todos no les costó mucho dejar atrás sus mantos de monjes, de paz. prefiriendo las solapas de generales del ejército de la República. Toda esta trama está muy bien lograda. No les tomó mucho esfuerzo reclamar un ejército enorme y liderar fuerzas de invasión contra ¿por qué quien no? sea que se les Gratis. opusiera. El miedo a que los Sith estuvieran de regreso y el lado oscuro de la fuerza retomara de nuevo las riendas era algo que, sin importar el costo, debía evitarse. Quizá muchos de ustedes van a morir, pero es un riesgo que estamos completamente dispuestos a aceptar. El miedo a su propia destrucción y a la destrucción de la República fueron las semillas que hicieron reales sus peores miedos, escondiéndose bajo un manto de estoicismo y pragmatismo, ignorando el hecho de que se volvieron guardaespaldas de los políticos y no de la gente que supuestamente debían proteger. Y es a través de los ojos de Anakin, del Que propio vemos todo elegido de la esto. fuerza, que podemos ver este conflicto en primera persona. Perdón que no esté interrumpiendo tanto el vídeo, pero es que lo está diciendo todo tan bien. O sea, no puedo añadir nada. O sea, no digo ya, y entonces también pasa. No, porque lo está cubriendo todo. Muy buen canal, ¿eh? Le echaré el ojo a otros vídeos. El hecho de ver cómo la negación de los sentimientos más fuertes de una persona no dirige a la iluminación, la represión, el abandono y el desapego son caminos igual de viables al lado oscuro. Thoughts dwell on your mother. I miss her. Afraid to lose her, I think. What does that got to do with anything? Todo. Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate To suffering. ¿Bajo qué premisa un Jedi va a defender la luz para la gente de la galaxia si ni siquiera tiene a nadie por quien pelear, encerrados en sus torres, estudiando el misticismo de la fuerza, aislándose cada vez más de las experiencias de los ciudadanos de la República? Acciones como Anakin tratando de rescatar a su madre de los esclavistas de Tatooine eran reprendidas bajo el pretexto de no saber controlar sus emociones, obligándolo a reprimirse cada vez más, retroalimentando sus propios sentimientos negativos al darse cuenta que la nobleza en preocuparse por los demás solo daba como resultado más castigo. El lado oscuro no está solamente pavimentado por emociones desenfrenadas, sino que también por la represión de la luz, por eliminar sentimientos como el amor, la compasión y el apego que nos hace humanos en primer lugar. Pero una cosa es el amor, otra es el apego. Una cosa es la compasión y otra cosa es ¿cómo se llama? La obsesión. Esto es como todo. No me quiero alargar mucho, pero digamos que los Jedi eran los que tenían la razón en ese aspecto. Anakin era el que estaba equivocado. Porque sí, tú puedes criticar el hecho de que no les permitieran apegarse, pero amar, sí se permitía amar. Lo único que no estaba bien a nivel moral, porque ellos tenían una responsabilidad con todos los seres de la galaxia, de protegerlos, mantener la paz. Entonces, cuando tú desarrollas un sentimiento de apego hacia alguien o algo, lo que provocas es cerrarte a las necesidades de otras personas, porque lógicamente tu interés está centrado en ese individuo en concreto. Y los Jedi no podían permitirse el lujo, precisamente por ser tan pocos, de, aunque sea de forma inconsciente, dar prioridad a unos por encima de otros. Por eso no se permitían tener esposas, obviamente con ciertas excepciones, ¿no? Como Ki-Adi-Mundi, pero porque su especie estaba en peligro de extinción. Y por eso reprendían a Anakin por sus emociones, porque es todo como una cadena. Además, Anakin llegó siendo muy mayor ya para ser un Jedi, al desarrollar ya sentimientos de apego, lógicamente, hacia su madre. Y esto lo tengo más en profundidad explicado en mi documental de Anakin, en la parte de creo que era el apego del corazón, creo que lo titulé, que es justo el talón de Aquiles de Anakin.
y que precisamente es lo que entra en conflicto con toda la filosofía de la Orden Jedi. Anakin no debió haber sido Jedi. Técnicamente no había nada en él que justificara el admitirlo. De hecho, no lo quisieron. Pero luego, ya con la muerte de Qui-Gon, con Obi-Wan diciendo, bueno, pues lo entrenaré por mi cuenta, dijo Yoda, bueno, ok, al chile, siempre sí. Pero es interesante. Lo que pasa es que cuando se analiza esto también se pierde un poco la perspectiva de que hay que distinguir entre lo que significa amar y lo que significa tener un sentimiento de apego hacia alguien. El hecho de que los Jedi optaran por la eliminación de estas emociones en vez de enseñar cómo No eliminar. controlarlas, junto a su evolución a una No, precisamente es eso. O sea, no es que te dijeran, estás amando a alguien fuera. No, oye, ahí está la charla de Yoda con Anakin en el episodio 3. Libérate de aquello, ¿no?, que tienes miedo a perder. O sea, no es como que, eres un maldito desgraciado fuera de la orden, sino, oye, gestiónalo. Aprende a estar un poco por encima de eso. No dejes que te consuma, no dejes eso que te impida cumplir con tu deber. organización militarista fueron los últimos clavos en su ataúd, logrando que el Señor Oscuro de los Sith corrompiera al elegido de la fuerza usando su propio mérito de miedo a la Palpatine. pérdida del amor de su vida y al trauma de la muerte de su madre como detonantes, logrando que traicionara todo lo que conoció desde niño. Correcto. Hasta luego, Windu. Nadie te echará de menos. Aunque pidan que vuelva. Y con una sola orden, el Señor Oscuro de los Sith pudo destruir a la milenaria orden que en algún momento fue símbolo de la bondad de la galaxia y ahora eran vistos como traidores. Le va a caer el copy. Yo creo que ya debe tener este vídeo desmonetizado. No le tiene miedo al peligro. Cody, te echo de menos. Pobre Boga también, madre mía. Venga, hasta luego. En la novelización, que siempre me dicen, que siempre sacas datos, lo digo para el que no lo sepa, es un dato curioso. En la novelización de La venganza de los Sith, que no es canon por desgracia, el lagarto, Boga, antes de recibir el disparo, puso el cuerpo para que no le diera tanto a Obi-Wan. F. Culminando las precuelas en el mejor duelo de sables de luz que hemos visto nunca y muy probable que vayamos a ver. El maestro contra su aprendiz, hermano contra hermano, los resquicios de la Orden Jedi contra el naciente Imperio Galáctico. Y con esto, las precuelas nos entregaban mensajes igual de importantes que lo hizo la trilogía original. Mantenernos vigilantes sobre cualquier autócrata que use nuestros miedos para hacernos entregar nuestras libertades en nombre de nuestra propia seguridad, ya que la búsqueda de la esperanza está muy bien, pero el evitar tener que buscarla por haber entregado nuestra libertad a una tiranía siempre será una opción más preferible que dar la vida para recuperarla, no dejando que todo muera en un fuerte aplauso. Muy bien. Y esto, damas y caballeros, es un mensaje universal, porque esto luego la gente se lo apropia, ¿no? Normalmente es, disculpad que generalice mucho, pero normalmente es la izquierda, entre comillas, lo que generalmente se conoce como la izquierda, los que usan estos ejemplos, ¿no? Como diciendo, no, el auge de los fascismos, ok, pero... y otros casos de dictaduras de izquierdas como pueden ser Cuba, Venezuela, Corea del Norte o demás. China, lo de China es un ejemplo, no me quiero aquí ahora poner a muy técnico, pero bueno, es un ejemplo distinto, pero a lo largo de la historia ha habido gobiernos de todas las facetas, de todos los espectros, que han hecho precisamente esto, y no es que fuesen de izquierdas o de derechas. Los dictadores, todos los autócratas de la antigüedad y demás, los faraones, o sea, ¿los faraones eran de derecha o de izquierda? Es ridículo plantear algo así, pero es exactamente esto, de cómo las libertades de un pueblo se ven reducidas con la excusa del bien común. Yo creo que eso es algo que todo el mundo puede llegar a entender y con lo que todo el mundo puede llegar a empatizar. Y eso es otro de los méritos de George Lucas.
Liberty dies with thunderous applause. El mejor Star Wars nace cuando se nutre de su propio contexto, cuando nos recuerda que la libertad siempre será algo por lo que valdrá la pena luchar, y que la esperanza es algo muy valioso, ya que cualquier oscuridad siempre tendrá un fin. Esto fue lo que hizo especial a la saga de Lucas, lo que las secuelas fallaron en entender, y la chispa que nos hizo amar a la saga en primer lugar. La moraleja de la historia se desarrolla como parte de la misma trama, y en conjunto las películas trabajan para un objetivo común. Podíamos sentir el dolor de los personajes y las dificultades a las que se enfrentaban, el conflicto siempre como camino al lado oscuro, algo que las secuelas fallaron rotundamente en establecer desde un inicio, ya que, como mencionamos antes, estaban más preocupados de hacer guiños y bromas cada 5 minutos para que ligáramos estos nuevos productos con Star Wars. Miren, chicos, es Han Solo, ¿se acuerdan de Han Solo, no? Pues regresó en forma de muerto, y lo único que obtuvimos fue la visión de dos directores deshaciendo lo que hizo el otro, plasmando su propia interpretación de cómo arreglar algo que en sus mismos defectos encontraba su perfección. Y a pesar de entregarnos una copia casi cuadro por cuadro de A New Hope como carta de presentación, creyendo que íbamos a encontrar este homenaje como algo halagador, terminamos encontrando algo sin alma y completamente hueco. La trilogía original y las precuelas tienen un objetivo: la pérdida y la recuperación de la libertad a través de la esperanza, resaltar el poder de la gente en esta odisea, y no solo de los protagonistas, sino de todos. En Clone Wars pudimos ver la identidad de los clones y verlos como seres humanos, no como una horda de máquinas de matar. Vimos el dolor de haber tenido que matar a sus hermanos en armas y traicionar a los Jedi, algo que la interminable serie de coincidencias que Abrams puso en la pantalla nunca logró. Incluso Finn, un desertor de la Primera Orden que pudo habernos hecho ver el condicionamiento de los soldados sin rostro, no tuvo reparo en matar a los que hace 5 minutos eran sus hermanos en armas como si nada. Rey. Y en el guión original del episodio 9 lo íbamos a ver liderando una rebelión de Stormtroopers, encajando ahí con el planteamiento de Abrams. Pero bueno, ya vimos lo que le dijeron. No. Pudo ser la experiencia de alguien sin linaje que se alzaba como un nuevo faro de esperanza, pero en vez de eso... Aquí tienes otro chiste. Y sí, hay que admitirlo, Lucas tuvo enormes errores, pero nunca se escondió de criticar tanto a su propio país como a otros lugares del mundo. Pero Disney no puede darse esa libertad, ya que no queremos molestar a nuestros generadores de ingresos. Esto es tremendo. O sea, esto de que eliminen a Finn de los pósters en Asia por ser de color, por ser negro, por ser un actor negro, o bueno, eliminarlo o reducirlo, que también se vio en Wakanda, en Black Panther, que lo ponían en los pósters occidentales así descubierto y en los asiáticos con la máscara. Yo no he visto a ninguno de estos que supuestamente me llaman a mí racista o nos llaman a los fans racistas por no gustarnos Finn, hablando en contra de todo esto. O hablando y diciéndole a Disney que son unos cobardes y unos malditos interesados. ¿Por qué será? Cuestionando sus formas de vida, pero miren, les damos cameos y props que se usaron en los 70s para que asocien nuestros productos con los que les gustaron de jóvenes, reduciendo al igual la franquicia a lo que tenemos ahora, interminables series igual de intrascendentes destinadas a llenar el catálogo de Disney Plus. ¿Algún productor se metió a Twitter y vio que la gente pedía referencias a las precuelas? Pues toma, precuelas hasta que te hartes, pero de nuevo, sin decirte absolutamente nada. Pero hey, miren, Hayden Christensen, ¿les gustan las precuelas, no? Pues toman precuelas, cabrones, paguen la suscripción. Incluso dentro de Eso, criticamos a los fans de las precuelas por intensitos. Uy, resulta que son un público muy extenso. Vamos a darles de todo, vamos a darles referencias. En Ahsoka 2 va a salir hasta Padme Amidala. Un mismo proyecto como lo fue Mandalorian, algo que nos dio un poco de esperanza, se derrumbó bajo su propio peso y la falta de dirección clara, quemando a sus propios personajes y volviéndolos caricaturas de una temporada a otra, para una era que constantemente... Si es que no lo digo solo yo, como fan de Star Wars, lo puede decir cualquiera que tenga un poquito de capacidad crítica y de análisis, como este creador de contenido, perdón, que me he vuelto a olvidar, ¿cómo se llama? Dave Post. Ya está, se lo resume perfectamente. No hace falta ser fan de Star Wars, o no es por ser fan de Star Wars que criticamos estas cosas. Cualquiera que tenga un poquito de análisis y de intuición y de inteligencia analítica llega a las mismas conclusiones. Pero bueno. Nos taladró la cabeza con dejar el pasado morir. Vaya que están explotando el pasado porque no tienen nada original que ofrecernos.
Y por Dios que no vamos a entrar en el bodrio que es la serie de Kenobi o la Mejor que atrocidad no. de Boba Fett. Y creo que ni siquiera hace falta mencionar lo que provocó la existencia de algo como Acolyte. Star Wars hoy en día se siente vacío porque está vacío. No hay ninguna reflexión de cómo a día de hoy estamos viendo el regreso del extremismo que pensamos superado, de cómo al igual que en los 2000 nuestros miedos están siendo usados para minar nuestras libertades, sino que se nos está entregando series salidas del mismo molde una y otra vez, con un cameo de vez en cuando o con una referencia a medios que nadie leyó o vio para que un grupo de personas diga ¡yay! Referencia, por miedo a ofender Para que pongan la cara en la miniatura diciendo ¡oh! o ir en contra de la marcada agenda política de Disney, dándole más importancia a hacer guiños a un reducido grupo del espectro político del cual ni siquiera se preocupan porque todo esto lo hacen para exprimir más dinero, que el hecho de abordar temas que nos involucran a todos, como no dejar que el gobierno se vuelva un imperio. Si quieres tratar temas como el racismo, que es un problema muy grande hoy en día, pues ahí tienes al imperio. El imperio era un régimen completamente racista y xenófobo, prácticamente era un grupo supremacista humano. ¿O qué creen que el hecho de que solamente la rebelión tuviera aliens también era una coincidencia? Pero al igual que Luke Skywalker, de la nada y entre toda la oscuridad surgió un nuevo rayo de esperanza. Bien. Ah, mira, Rock One. Please report to your commanders immediately. We have been redirected to Scarab. Pilots, you'll be briefed by your squadron leaders en route. May the Force be with you. Rogue One fue el primer intento de Tony Gilroy dentro del universo de Star Wars en solitario, una precuela de la trilogía original de cómo la Alianza Rebelde logró capturar los planos de la Estrella de la Muerte, y aunque lamentablemente en taquilla no le fue tan bien como se esperaba, nos trajo de regreso el sentimiento que vimos la primera vez sobre las junglas de Yavin, cómo un mismo miembro del Imperio le dio la espalda al potencial genocidio de miles de razas a costa de su propia vida y la vida de su familia. Vemos cómo el Imperio no tiene reparo en destruir todo lo que se ponga en su camino para lograr sus metas, y al igual que Luke Skywalker, Jyn Erso vio a su familia ser ejecutada y cayó en las filas de la rebelión sin ni siquiera saberlo. Pero no solamente es una película que nos muestra el cliché de la maldad del Imperio, sino que también nos muestra la hipocresía de la rebelión, que en busca de lograr una meta mayor no tiene reparo en secuestrar activos y usarlos en misiones suicidas en contra de su voluntad. Claro. Y luego esto se vio muy bien en la serie de Andor. En nombre del bien mayor, mostrándonos también que dentro del Imperio también había personas que no tenían otra opción más que unirse. Y fue esta humanización de ciertas partes del Imperio Galáctico, algo que al menos yo nunca esperé ver en pantalla. Vemos cómo la organización del Imperio, al igual que su control sobre la galaxia, también se rige en base al miedo. Tarkin continuamente utiliza la existencia de Vader como un método de cohesión hacia sus subordinados. El mismo Imperio se mantiene unido solamente por el miedo a que el ejecutor del emperador los visite. Es un régimen donde los superiores no tienen reparo en tomar el crédito de cualquier victoria para avanzar en los rangos y achacar cualquier derrota a quienes están por debajo, condenándolos muchas veces a morir. Que en una guerra no hay solamente buenos y malos, hay causas, hay gente y hay miles de voluntades buscando obtener algo. ¿Y sabéis quién hizo esto por primera vez? Al menos hasta que yo recuerde. Mostrar como esa parte humana, entre comillas, del Imperio de, oye, no es... soy tu superior, pero no por eso tengo derecho a hacerte lo que quiera, o a humillarte, o a hacerte responsable de mis propios fracasos. Heredero del Imperio, con Thrawn. Imperio se vuelve de nuevo una fuerza a la que temerle, una abominación burocrática que cumple con sus metas y a la que no puedes engañar simplemente poniéndote un abrigo y una gorra como si esto fueran los Looney Tunes. Es la fuerza que ha obligado a miles de personas sin nada más que perder a unirse contra ellos, a volverse guerrilleros en vista de que ya no se les puede arrebatar nada más que su vida. Podríamos hablar mucho y por horas de esta película, ya que toca temas muy interesantes, pero el video no puede durar 4 horas. Rogue One no tiene un final feliz. Se nos muestra el sacrificio, pero tampoco es una obra meramente que cuestiona la moralidad de dos causas encontradas. También es una carta de amor a lo que vimos en la trilogía original. Aquí la estética no se usa como una excusa barata para generar nostalgia. Las cosas vuelven a estar ahí por un motivo. Y es justo decir que tiene la mejor batalla del espacio de toda la saga. Tremendo. Esta batalla, tenéis análisis en el canal, me encanta. This is Admiral Radish of the Rebel Alliance. El héroe. All squadron leaders
Radus. Yo diría que sí. Cuando Sí. Jean y Cassian transmiten los planos para que los rebeldes huyan, una vez más se nos recuerda que esto nunca fue una batalla de la cual los rebeldes esperaran regresar. Y para los que no pudieron experimentar en el cine cómo es ver a un Lord Sith en acción, Gilroy nos da esta joya. Además, mira cómo se extiende la oscuridad. Y fue a raíz de esta película cuando Disney, muy seguramente para rellenar más su catálogo, aprobó la creación de una serie que nos centraría en la historia de cómo Cassian Andor llegó a la rebelión. Y de nuevo un producto del cual nadie esperaba nada nos transporta de nuevo a lo que siempre tuvo que ser esta franquicia. Cuando Rogue One nos recuerda que la rebelión se construyó con la esperanza, donde nacen las rebeliones es en las calles de planetas sin nombre, cuando la gente por fin se harta de ser tratada como simple basura. No necesitamos sables de luz mal coreografiados cada 5 minutos. Cuando nos llevas a las calles de Ferrix, ni siquiera tenemos blasters, tenemos solamente la voluntad de la gente de lastimar como puedan al régimen que los lastima de regreso cada día. It's easy for the dead to tell you to fight. And maybe it's true, maybe fighting's useless. Perdón que corte aquí, pero solo diré que la serie de Andor se irá valorando todavía más dentro de los años, o sea, con el transcurrir del tiempo. Guardad mis palabras. Perhaps it's too late. But I'll tell you this. If I could do it again, I'd wake up early and be fighting these bastards from the start. Fight the Empire! El proceso por el que Luke Skywalker pasó cuando perdió todo lo que tenía a manos del Imperio se plasma en el proceso que Cassian tuvo que pasar. Andor nos demuestra la brutalidad del aparato burocrático del Imperio, la facilidad con la que pueden apagar miles de vidas de un plumazo y la comodidad con la que los funcionarios imperiales viven a costa de la opresión de miles de mundos, y cómo es precisamente esa comodidad de creerse invencibles lo que llevó a ignorar cómo miles de pequeñas células independientes se encontraron, cómo desde las altas esferas de la vida pública hasta los deshuesaderos del mundo más bajo, la voluntad por liberarse del Imperio unió a las personas menos esperadas para actuar en una causa común. Nos muestra cómo ser víctimas de la arbitrariedad y de la brutalidad del aparato policíaco del régimen crea los mismos rebeldes que causaron la destrucción del Imperio, repitiendo el mismo error que llevó a la Orden Jedi a su propia destrucción, privar de su humanidad a quienes forman parte del Imperio. La gente de la galaxia es un número, y un número obviamente nunca es peligroso. El proceso de radicalización de una persona tampoco es fácil. Es dejar atrás todo lo que tienes, Poquito a poquito. poner en peligro a tu propia familia y a tu mundo. El conflicto en saber que tus acciones pueden desencadenar más sufrimiento para la gente por la cual supuestamente estás luchando es algo que ni siquiera en las más locas fantasías de J.J. Abrams hubiera podido poner en una pantalla, Ni de coña. dejándonos momentos para la posteridad que podremos enseñarle a las nuevas generaciones como lo que se suponía que debía ser Star Wars. I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago from which there's only one conclusion. I'm damned for what I do. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my eagerness to fight, they set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost, and by the time I look down, there's no longer any ground beneath my feet. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life A ver un amanecer. to make a sunrise that I know I'll Que never nunca veré. see. Now, the ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. ¿Qué What sacrifico? do I sacrifice? Todo. Everything! Al fin Pero Guardia es un hater que no le gusta nada de lo que saca Disney. Ay, Dios. Andor es un final milagro. del día, lo que le pasa a Star Wars es que las Pon un discurso así en las secuelas. Pon un discurso así. Muéstrame un momento en el que haya una reflexión así, explícita, bien guionizada, bien actuada,
con ese calado, con esas capas de significado. No existe. Las pequeñas perlas que contienen la verdadera razón por la cual la saga existe constantemente se ven superadas por los productos de molde sin ninguna razón de ser más que vender más y más mercancía. Pero la cancelación de Acolyte y al parecer el hecho de que Disney no puede perder dinero de forma infinita han sido una llamada de atención para los ejecutivos. De momento habrá que esperar a ver lo que nos depara el futuro y esperar que podamos seguir viendo cosas hechas con cariño y con cuidado, mantener la esperanza de que esta nueva generación también tenga los momentos que nosotros tuvimos en el cine, y aunque de momento parece ser que no hay algo bueno esperando en el futuro, como nos enseñó la franquicia, la esperanza es lo último en morir. Muy bien, buen vídeo, buen mensaje motivacional, final. Y estoy sorprendido, Dave Post, muy buen vídeo. Debería tener más visitas ese vídeo, la verdad. ¿Por qué no quieres ser el elegido? Tiene como contenido un poquito de todo, ¿no? Star Wars real. Ah, mira, tiene un vídeo de 45 minutos de Andor, claro, cómo no. Tiene... Sí, habla un poco de todo. Estoy viendo a ver si tiene más de Star Wars, anti-Star Wars. Ah, es el primer vídeo que subió entonces. Vale. Pues que siga, porque me gusta mucho cómo escribe. Debería tener más visitas este vídeo. Lo malo es eso, que como son 32 minutos, la gente le da pereza. Muy bien, muy interesante. Como siempre, os dejaré el link al vídeo original en la descripción, y si os interesa algún vídeo de alguna temática, de alguna saga que está mostrando aquí en su canal, pues os animo a suscribiros y a darle visitas. Yo no me suscribo porque me veré algún vídeo más, pero ya sabéis que a los creadores de contenido nos interesa que estén suscrita la gente que va a ver los vídeos de forma regular. Entonces, por eso no lo hago. Pero muy buen vídeo. La verdad, muchísimas gracias a todos por la paciencia de estar aquí otra vez con un vídeo bastante largo. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.